Saludos señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo informativo dentro de la programación electoral que la Red 8 Televisión en nuestra provincia de Cádiz está realizando de cara a estos próximos comicios municipales del 24 de mayo. Hoy nos vamos a centrar en el análisis del barómetro, el mayor estudio demoscópico realizado por un medio de comunicación para saber la opinión de los ciudadanos de Chiclana de la Frontera en el día de hoy. Sobre cómo valoran a nuestros políticos, qué nivel de conocimiento tienen, qué valoración hacen en torno a lo que ha sido este último mandato corporativo que está a punto de concluir. En definitiva, pues saber la opinión de los ciudadanos de cara a esas elecciones y a esa cita electoral que tienen, donde los ciudadanos en esa auténtica fiesta de la democracia van a tener la opción de mostrar mediante el voto la confianza en las candidaturas y en los programas electorales de las distintas fuerzas políticas que concurren a las elecciones municipales en Chiclana de la Frontera. Dentro de esta programación electoral que la Red 8 Televisión está llevando, todavía nos quedan barómetros. Hoy les vamos a presentar ese estudio sobre Chiclana. Nos quedará el barómetro de San Fernando, que vamos a presentarles a ustedes mañana jueves día 7 de mayo, y el barómetro de la capital de Cádiz el jueves 14 de mayo. Vamos a presentarles ya a los contertulios, a los analistas que van a participar de este barómetro 8 sobre Chiclana de la Frontera. Sebastián Castro, sociólogo, director de este estudio de la empresa Insobel, el instituto que realiza para 8 Televisión estos barómetros. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Imagino que complejo, ¿no?, este barómetro, que es el último del ciclo de 3 barómetros que comenzamos en mayo del año pasado, luego a finales del pasado año, y ahora es el último, un compromiso que teníamos con nuestra audiencia desde los servicios informativos de la Red 8 para ir viendo sobre todo tendencias, unas tendencias que en un año han variado también de una forma considerable en muchos casos. Sí, obviamente siempre es un lujo para una empresa como nosotros tener una tendencia de 3 barómetros, porque en investigaciones sociológicas, cuando se realiza una secuencia de estas características, la fiabilidad que se obtiene en el último resultado es mucho mayor. Gracias, Sebastián. Vamos a ir desgranando poco a poco este barómetro 8 para nuestra audiencia, especialmente la audiencia de 8 Televisión en Chiclana de la Frontera y también para el resto de la provincia. Luis Rossi, director del periódico de Chiclana, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí con todos vosotros. Un medio de comunicación de creación reciente, pero que está captando quincenalmente el pulso de la actualidad de Chiclana. Así es, pues nacimos en diciembre, ya vamos por el 10º que saldrá mañana, el 10º número, y para nosotros pues todo un placer también poder contar con datos, sobre todo para poder llevarle a todos los lectores lo que está haciendo, ¿no?, esta campaña y todo lo que lleva la pre-campaña política, ¿no?, y todo lo que lleva las elecciones tanto municipales, andaluzas, como todo lo que hemos llevado ya durante nuestra andadura. Luis, precisamente mañana una cita importante con los miles de lectores del periódico de Chiclana, porque hay una edición especial que se publica mañana desde las 8 prácticamente de la mañana, ya estará en todos los puntos de distribución, precisamente con motivo de este barómetro, de este estudio, donde se va a ofrecer también de forma amplia, con análisis detallado de todo lo que debe decir este estudio. Efectivamente, todo lo que vamos a hablar aquí, pero mucho más en profundidad, más estudiado, porque bueno, por tiempo no podemos excedernos tanto en televisión, pero en prensa pues todo el mundo lo va a poder ver con tranquilidad, y todos los chiclaneros, aparte de otras informaciones, 100%, que es importante recalcarlo, 100% de Chiclana. Gracias, Luis. Juan Luis Iglesias, muy buenas noches. ¿Qué tal? 8 Televisión en Chiclana, Juan Luis es su director, que está realizando pues también un amplio despliegue informativo, como no podría ser de otra forma, en un acontecimiento informativo que desde el punto de vista periodístico es de máximo nivel para una televisión de ámbito local. Pues sí, la verdad, y sobre todo porque barómetros como este, y lo hemos podido comprobar también en anteriores ocasiones, despierta una gran expectación. Hay muchísima gente que está muy pendiente de lo que hoy aquí se diga, de lo que hoy aquí se muestre, y yo creo que es un buen momento también, como bien decías, para ir desgranando lo que en próximos días se va a convertir pues en el escaparate de este 24 de mayo. Pues vamos ya con el primero. Gracias, Juan Luis, gracias, Sebastián, gracias, Luis, por estar aquí, y a todos ustedes por seguirnos en esta noche de
imagino que de tensión y de emoción y de saber qué es lo que opinan los ciudadanos. No deja de ser una foto fija del momento en Chiclana, pero hemos hecho desde esta Red 8 Televisión un esfuerzo importante para afinar al máximo con estos 3 barómetros que hemos ido ofreciendo durante este último año, y especialmente en este barómetro porque, y ahora lo van a ver en la ficha técnica que ya les vamos a ofrecer, es un barómetro donde de forma excepcional, y así lo habíamos previsto para precisamente afinar más en el grado de credibilidad, en el nivel de confianza, es una encuesta presencial, es decir, que se ha hecho de forma directa, cara a cara, los encuestadores con la ciudadanía. Son 600 entrevistas distribuidas además evidentemente por género, por edades, por representación de ambos datos, de género y de edad, y también por distritos ciudadanos de población en Chiclana. Un censo que en Chiclana alcanza a 1 de marzo de 2015, según el Instituto Nacional de Estadística, los 62.552 electores. Son 600 entrevistas, un trabajo de campo recién concluido, se ha realizado desde el 27 de abril al 30 de abril de 2015. Encuesta presencial, más o menos 4% error de muestreo para los datos totales y un nivel de confianza que alcanza el 95,5%. Y la primera de las pantallas que vamos a ofrecerles a ustedes es la situación en este momento en el Pleno de Concejales de Chiclana de la Frontera, es decir, a raíz de las elecciones de 2011, cómo quedó conformado el Pleno. Ganó el Partido Popular con 11 concejales, obtuvo gracias al 37,26% de los sufragios. El 32,87%, 5 puntos menos, obtuvo el Partido Socialista, 10 concejales. Izquierda Unida obtuvo una representación de 2 concejales. La novedad en esas elecciones fue la entrada del Partido Vecinal Regionalista, el PURE o PURE, como se denomina popularmente en Chiclana, que casi obtiene el 10% y 2 concejales. UPyD fue otra formación con un amplio número de votos, pero que no llegó a alcanzar el 2% necesario para obtener al menos una representación en el Pleno de los concejales. Posteriormente, como saben todos ustedes, el Partido Popular, que fue la lista más votada, con esa mayoría simple, obtuvo una mayoría absoluta gracias al apoyo en ese pacto de gobierno con el Partido Vecinal Regionalista, un apoyo que luego en los últimos meses saben ustedes que se ha quedado en minoría una mayoría simple debido a esa salida de una concejal del Partido Vecinal Regionalista en esa crisis que ha habido dentro de esta formación. Vamos ya con la primera de las pantallas que les ofrecemos en cuanto a este estudio realizado por el Instituto Insobel. ¿Cómo calificaría en general la situación en la que se encuentra Chiclana en estos momentos? Muy buena, el 2,2%, buena, el 18,7%, regular, el 27,7%, mala, el 31,1%, muy mala, el 20,4%. Es un dato, Sebastián, que habla a las claras de un pesimismo en cuanto a lo que ha sido la gestión durante este último mandato corporativo, ¿no? Sí, me gustaría aclarar que esta es la primera pregunta a la que se afrontan los encuestados. El cuestionario, para que nos entiendan, tiene una duración de en torno a 12-15 minutos y siempre tenemos que introducir a modo conversación el devenir de la encuesta para después afinar lo que son los resultados. Aquí los encuestados básicamente se posicionan en torno al 51% que la situación del municipio, no estamos hablando de otros aspectos particulares ni concretos, ni gestión municipal ni alcalde, sino lo que es la situación del municipio, la consideran como mala o muy mala, y el 21% la considera como buena o muy buena. No, está claro que a priori, como bien estaba diciendo Sebastián, fijándonos exclusivamente en los datos, la percepción que tiene el ciudadano a pie no es buena. Es más bien muy pesimista, máxime cuando empezamos a sumar los porcentajes de mala, muy mala o regular, que ya empieza a caer en, bueno, pues un dato un tanto más negativo. En general, yo creo que también es un poco lo que se viene repitiendo en muchos municipios cuando se les pregunta en el ámbito de la crisis, en el ámbito de la situación de cada uno. Por tanto, a priori, la percepción, como bien refleja esta estadística, no era nada buena.
Esa es la percepción sobre el estado en el que se encuentra la ciudad de Chiclana, de estas 600 entrevistas a modo representativo que sostienen este barómetro 8 que les estamos presentando. Vamos a ver la opinión sobre la gestión del ayuntamiento, del equipo de gobierno municipal. ¿Cómo calificaría la gestión realizada por el ayuntamiento de Chiclana desde las pasadas elecciones municipales? Aquí mayoritariamente se decantan por mala, el 36,9%, muy mala el 13,9%, regular el 25,4%, buena el 21,0%, y muy buena el 1,7%. Luis, si tenemos en cuenta que el dato de regular pues también sería un dato negativo, en este caso mayoritariamente también hay un foco claro en torno a la opinión de la gestión del equipo de gobierno calificándola como negativa. Sí, además esta es una pregunta directa, ¿no? Esto ya no es como antes que era global, en este caso pues va directamente a la gestión realizada en este mandato, ¿no? Lo que sí también hay que tener en cuenta el panorama político en general, no solo en Chiclana, que la tendencia pues es un poco pesimista, ¿no? Sin embargo, ese 21% que tenemos de buena, pues es el que salva un poco los muebles, ¿no?, de la gestión del equipo de gobierno de Partido Popular y PURE, pero claro, la tendencia evidentemente es muy negativa. Vamos a ver también este dato en relación a la figura del máximo responsable, del alcalde de Chiclana, de Ernesto Marín. Es esta pantalla que les ofrecemos en torno a cómo calificaría la gestión ya enfocada directamente al alcalde hasta el momento. Bueno, aquí parece que ahora nos lo dirá Sebastián, parece que se relaja un poco enfocándolo hacia el alcalde, sin dejar de ser negativo este dato, Sebastián. Sí, vemos como el aspecto de buena, muy buena, del 20% en las que estaba en el municipio y gestión municipal, gestión del ayuntamiento, estaba en torno al 20%, el alcalde lo amortigua en un 5%, esos valores aglutinados estarían en torno al 25%, pero sigue estable, los que consideran mala o muy mala se mantienen en el 50%. Si vemos en otros barómetros que hemos realizado, que es peculiar, como ese mala, muy mala del municipio y gestión del ayuntamiento, después se veía mucho más amortiguado por el alcalde. En este caso no amortigua, pero no con la capacidad de otros municipios. Juan Luis, hablábamos antes de la percepción general del municipio, veíamos que era mala, pero no mejora en cuanto, es decir, o mejor dicho, lo invertimos, se vincula directamente a la gestión del equipo de gobierno y también a la gestión del alcalde, aunque en este último tramo, como hemos visto, se atenúa algo, sin dejar de ser negativa esa percepción. Sí, la verdad es sobre todo porque cuando estamos hablando de un equipo de gobierno representado por dos partidos, Partido Popular y Partido Vecinal, digamos que a lo mejor podría estar compartida esa responsabilidad en cuanto a la gestión. De forma muy clara, si atendemos a ese 29,1% que opina que es mala y muy mal un 20,9%, sí en cierto modo amortigua lo que anteriormente estábamos viendo, pero en cualquier caso Ernesto Marín, bueno, pues hoy tendría motivos para estar preocupado desde ese punto de vista por cómo se califica su gestión. Hay un dato que, aunque no aparece aquí, sí lo podemos leer mañana en el periódico de Chiclana, que es con respecto al análisis y al informe que tenemos gracias a la empresa Insobel, que es los menores de 45 años y los mayores de 65 años, que tienen sobre todo los mayores de 65 años, que tienen una visión muy negativa de la gestión del alcalde, de Ernesto. Y sobre todo me llamaba mucho la atención un dato, que entre los 18 y 29 años de los encuestados, absolutamente ninguno daba como posible la opción muy buena, o sea, cero, entre 18 y 29 años. Es un dato también pues demoledor. Que además son los nuevos los que se incorporan ahora a las elecciones, que no votaron en las elecciones de 2011 y ahora se incorporan. Vamos a ver otro dato que también nos va a interesar, es esta siguiente gráfica. ¿Diría usted que la gestión del ayuntamiento con otro alcalde o alcaldesa de otro partido iría? Esta es una pregunta, Sebastián, que
soléis meter técnicamente, ¿no?, para valorar exactamente la profundidad del convencimiento en cuanto a las preguntas anteriores. Aquí claro, el 40,1% dice que con otro alcalde o alcaldesa durante los últimos años hubiese ido mejor, que iría igual, lo dice un 38,3%, el 10,6% dice que iría peor y no sabe, no contesta, un volumen del 11% aproximadamente. Sí. Ya entramos en el tipo de pregunta que nos va posicionando sobre el estar de la persona o el posicionamiento posterior que va a tener en intención de voto o en preguntas posteriores que se le van introduciendo. Aquí se puede hacer dos bloques o tres bloques diferenciados, pero si ponemos igual o peor estaríamos en torno al 60% que considera que no hay otro alcalde o alcaldesa que lo hagan mejor, y un 40% que se posiciona claramente que estaría mejor con otra opción política. Juan Luis, vamos a ver ahora una pantalla que nos van a ofrecer nuestros compañeros de realización sobre este barómetro, que es muy significativa. Y es, en cuanto a esa opinión, ¿diría usted que la gestión del ayuntamiento con otro alcalde o alcaldesa de otro partido político iría pues mejor, igual o peor? ¿De dónde proceden esas opiniones? Es decir, ¿qué admiten haber votado en las elecciones de 2011? Y ahí vemos, por ejemplo, como dato significativo, que un 22,1% de encuestados que afirman haber votado al Partido Popular en las elecciones de 2011 hoy consideran que con otro alcalde la ciudad iría mejor. Sí, es muy curioso el ver un dato como ese, sobre todo por el equipo de gobierno que ahora mismo está sustentando ese equipo de gobierno, ¿no? Pero también hay otros en los que, bueno, pues la verdad es que se refleja de manera muy clara la tendencia que venimos comentando anteriormente, y sobre todo cuando entramos ya en esos matices es quizás donde más se pone el foco a la hora de ver la relevancia en torno hacia dónde va la opinión mayoritariamente del equipo de gobierno y la gestión del propio alcalde, ¿no? Siguiente pregunta de este barómetro 8. ¿Cómo cree que Chiclana ha llevado este tiempo de crisis en comparación con otras ciudades vecinas? Una pregunta que hemos introducido en este barómetro y en todos los que hemos realizado, pues con una clara intención en cuanto a la comparativa, la percepción que tiene la ciudadanía de cómo les ha ido y cómo les ha ido al resto del entorno. En este caso, un porcentaje que roza el 60% considera que a Chiclana le ha ido peor que al resto de ciudades vecinas, según este barómetro. Solo el 30,9% dice que igual, y una cantidad pues mínima, el 7,5%, Luis, dice que ha ido mejor. Hombre, está claro que siempre se tiende a decir que lo tuyo está peor que el vecino, ¿no? O que lo del vecino es mejor. Chiclana se compara dentro de los pueblos de las localidades de la Bahía de Cádiz y, bueno, en este caso no hay datos que digan realmente cómo ha ido, ¿no?, el Chiclana en realidad, y según los encuestados, pues bueno, pues un 60% que es bastante amplio, ¿no? Yo creo que se tira la gente mucho directamente al peor, ¿no? Yo creo que ahí el matiz está un poco en el dato del paro, ¿no?, que desde que lleva gobernando ese equipo de gobierno, creo que en cifras redondas son unos 2.000 parados más, y ahí es donde verdaderamente la gente pone el acento, ¿no? Más que a lo mejor en otras percepciones que uno pueda tener, si se abren más empresas, si se cierran más, la gente verdaderamente mira su entorno y ve cuántos parados tengo en mi familia o entre mis conocidos, y estoy viendo que las cifras no mejoran, y sobre todo se pone el acento en un periodo muy largo de tiempo, que es la estacionalidad del turismo, donde el sector servicios marca tendencia, ¿no? Principalmente la pantalla que vamos a ver a continuación, pues creo que ratifica lo que estás diciendo. La gente, la ciudadanía de Chiclana, le preocupan los asuntos esenciales. Vamos a ver una cuestión que ha sido incluso motivo de una crisis, podría haber generado una crisis de gobierno. Esa es la siguiente pantalla que les ofrecemos. El tema de los acuíferos, la contaminación de los acuíferos, esto que generaba la ruptura en dos del partido que sustenta la mayoría absoluta del equipo de gobierno, el PURE. ¿Cómo considera que ha sido la actuación del equipo de gobierno en los asuntos de los acuíferos? Algo que es un tema medioambiental de relevancia, Sebastián, y que sin embargo ahí vemos que el 73,2%, amplia mayoría, dice que no sabe o no contesta. Es decir, no es una cuestión que a la ciudadanía sea de primer orden. A la gente le preocupan otras cuestiones, como decía Juan Luis. Exacto. Después veremos en el tema de los problemas que preocupan a la ciudadanía de Chiclana, como hay otros temas que son más importantes para el ciudadano.
Son cuestiones que los encuestadores, incluso cuando preguntan, se ven con la obligación incluso de casi explicarle en qué consiste, porque no existe el conocimiento por parte de la población para tener un posicionamiento respecto a la pregunta. Son preguntas que no tienen un calado en la ciudad. Vamos a ver esa gráfica sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía de Chiclana. Aquí destaca preocupaciones al margen del empleo. Sabemos que el empleo es la principal preocupación no solo en Chiclana, sino en toda Andalucía, especialmente en Andalucía, también en el territorio español. Esta crisis se ha llevado nos ha llevado a un dato de 5 millones de desempleados. Andalucía es la comunidad que tiene mayor número de desempleados. Cádiz es la provincia que tiene un porcentaje más alto de desempleados. Al margen del empleo, ¿cuál cree que es el principal problema que tiene Chiclana? Y aquí vemos datos como la falta de impulso industrial, que alcanza el 13,2%, la situación de las viviendas irregulares, que sigue siendo una cuestión de máxima preocupación, el 10,2%, y otros datos como la falta de ocio, la corrupción política municipal, la situación de pobreza en algunas familias, la falta de recursos sanitarios o la situación del tráfico. Luis. Bueno, ahí la situación del tráfico que comentabas precisamente también puede ir ligado también al tranvía, ¿no? Y a ese gran, bueno, pues esa obra que se dilata un poco en el tiempo, pero que son muchos los vecinos que se quejan de esto. De hecho es un 8,2%. Y también de la falta de impulso industrial que ya han puesto bueno, no sabemos si es definitivo o no, pero con el tema de las IT y demás, pues se ha puesto bastante el foco en este sentido. Y lo que sí destacaría es las viviendas irregulares. Hace 4 años un partido que se presentó para intentar paliar a este tema ha estado en el gobierno, o está de hecho en el gobierno, y se ve que sigue siendo la preocupación de los chiclaneros, con lo cual no ha dado en la tecla a este partido. De cualquier manera, yo me pregunto exactamente cuando la preocupación viene sobre las viviendas irregulares, ¿en qué sentido? ¿Si en su regularización o en que, bueno, como estábamos comentando, problemas como el tema de los acuíferos pueda suponer un verdadero problema? Pero contrasta con el tema de los acuíferos cuando en la anterior pantalla la mayoría demoledora no tiene ni idea de esto. De otra cosa, porque hay una particularidad: el que tiene una vivienda irregular sabe que no tiene que consumir agua del pozo, por tanto el acuífero le preocupa relativamente, al final utiliza ese agua para regar y poco más, ¿no? Pero sí hay aspectos, bueno, pues en los que también conviene reseñar. El de la corrupción política municipal está en torno al 9,1%. Y eso ya atañe a nivel local, ya no se queda solamente en el ámbito nacional, ¿no? Sí, sin que se haya dado en este mandato corporativo ningún caso, ¿no? Pero sin embargo es como se está vinculando, ¿no? No sé, Sebastián, si eso es así, la traslación de lo que ocurre a nivel nacional o la percepción que tiene sobre los casos de corrupción vinculados a la política, y cómo eso se lleva ya a un pensamiento circunscrito al ámbito local, ¿no? Claro, hay temas que son tan genéricos que se lleva a lo particular de manera inconsciente, ¿sabes? Sin tener en el municipio ese tipo de casos de corrupción. Como siempre en los medios de comunicación se está hablando de corrupción política y esas cuestiones, casi que lo asimila y lo da por extendido. Sí, solo, bueno, por destacar algunos, solo ha habido un caso que tampoco lo podemos llamar corrupción, pues ese asunto judicial que tiene Ernesto Marín ahora mismo, pero no podríamos calificarlo tanto como una corrupción o sí, no se sabe, ¿no? Hasta que el juez veremos a ver qué es lo que la jueza en este caso, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero no se han dado esos casos en Chiclana. Más bien hay veces que se ha dicho lo contrario, ¿no? Que el Ayuntamiento de Chiclana pues se ha saneado y demás, se ha venido diciendo desde el consistorio. No sabemos tampoco hasta que esto se revele. Bueno, vamos a ver en la siguiente pantalla. Ya nos vamos, antes de la pausa para la información comercial, nos vamos a ir centrando ya en el camino hacia el objetivo final de este barómetro, que es tener esa proyección de a día de hoy, si fuesen las elecciones municipales en Chiclana, cómo quedaría el pleno de concejales en el ayuntamiento. Primera pantalla, nivel de conocimiento de los políticos, cabezas de lista de las distintas opciones políticas. Ernesto Marín, actual alcalde, candidato del Partido Popular, alcanza un nivel de conocimiento del 94,7%.
José María Román, candidato del Partido Socialista. No hay que olvidar también que fue alcalde de Chiclana, entre otras ocupaciones dentro del ámbito político. También fue delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Alcanza el 88,6%. El 32,4% para Marisol Ayala, del Partido Vecinal Regionalista. Ana Rodríguez, de Izquierda Unida, el 31,4%. Roque López, del Partido Andalucista, 16,5%. Daniel Martín, de Chiclana Sí Se Puede, el 23,5%. 10,3% para Adrián Sánchez, de Ganemos Chiclana. José Pedro Butrón, de Sumemos, el 22,9%. Y José Luis Vázquez, del DIPA, el 25,2%. Sí, básicamente casi se repite los datos de los barómetros anteriores. Hay dos personas políticas que sobresalen en conocimiento respecto a los demás y son dos figuras que muy presentes en la ciudad. A mí hay un dato muy significativo que me sorprende muchísimo y que no le encuentro mucha explicación, quizá la tenga, como es el caso del candidato del Partido Andalucista, Roque López, con un 16,5%, puesto que ha sido un candidato que ha sido sobrevenido, porque la anterior candidata, María Ángeles, pues la verdad es que tampoco se conocía. De la noche a la mañana apareció Roque López, fue decisión del Partido Andalucista, y ahí está. Y hay otro dato que también me sorprende, es el del candidato de Podemos, en este caso por Chiclana Sí Se Puede, Daniel Martín, porque tampoco ha sido un personaje excesivamente público que se haya dado a conocer. Quizás sí en el ámbito social y más cercano, pues se le ponga cara y rápidamente se le identifique. Son los aspectos. Me lo parece más que en este caso hubiera tenido más lógica un dato mejor de conocimiento para José Pedro Butrón. Estuvo en un equipo de gobierno, ¿no? Lleva años. Efectivamente, creo que es la cuarta vez que se presenta con Izquierda Unida antes, por Unidos por Chiclana, y ahora con Sumemos. La verdad es que 22,9% se queda corto, teniendo en cuenta además que bueno, que se protagonizó también un poco una una historia política importante, ¿no? Con el caso del cuatripartito, la ruptura después en su propio partido, que fue expulsado y demás. Pues es curioso. Y ya después, pues por destacar alguno también, el caso de Ana Rodríguez, que no sé cómo estaría otros años, pero creo que está a la tendencia junto con Marisol, que no deja de ser también un personaje bastante conocido, ¿no? Y bueno, pues el caso también de José Luis Velázquez, ¿no? Con su José Luis Velázquez. Con sus vídeos virales. Con sus vídeos virales, efectivamente, del internet del DIPA. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida volvemos con una parte todavía mucho más sustancial de este barómetro 8 sobre la ciudad de Chiclana que les estamos presentando en la Red 8 Televisión en nuestra provincia de Cádiz. Pausa y volvemos.